Para comenzar, podemos preguntarnos qué es un dilema ético. Bueno, es una situación en la que se presenta un conflicto entre los valores de una persona y las opciones de actuaciones disponibles, donde no existe una solución totalmente buena o una totalmente mala. Este tipo de dilemas requieren de una reflexión más o menos profunda sobre las alternativas de las que disponemos, así como del valor otorgado a los valores morales con los que nos regimos normalmente. Somos testigos de cómo un hombre roba un banco. Sin embargo, observamos que el ladrón no se queda el dinero, sino que lo entrega a un orfanato que carece de recursos para sustentar a los huérfanos que en él viven. Podemos denunciar el robo, pero si lo hacemos, es probable que el dinero que el orfanato ahora puede usar para alimentar y cuidar a los niños tenga que devolverlo. Por un lado, el sujeto ha cometido un delito, pero por otro lado, lo ha hecho por una buena causa. Entonces, ¿qué debemos hacer? El dilema puede complicarse si se añade, por ejemplo, que durante el atraco ha muerto una persona. Teniendo en cuenta que existen diversos tipos de dilemas, debemos decir que el dilema del ladrón es un dilema abierto de solución, ya que se nos está presentando la situación y las circunstancias, mientras que nosotros como agentes debemos decidir cómo solucionarlo. Ahora bien, ¿cómo podemos resolverlo? A continuación veremos los elementos del dilema ético. Primero, identifiquemos a todos los agentes dentro del dilema, tanto beneficiados como afectados. Primero tenemos al ladrón como el personaje autor del robo. Después tenemos el banco víctima del delito. Después el orfanato. Se puede tomar en cuenta que este incluye tanto los niños como las instalaciones del mismo, y vendría siendo el beneficiado o perjudicado dependiendo de la solución del dilema. Y por último, la posible víctima de asesinato durante el atraco. Como segundo elemento del dilema ético, hay que establecer las alternativas disponibles y la manera en la que éstas afectan a los intereses de la gente. El agente principal dentro de este caso es el ladrón. En el caso de que sus hechos sean denunciados por los testigos, cabe la posibilidad de que sea capturado y juzgado por el delito de robo, incluso de asesinato si agregamos el hecho de que mató a una persona. Pero si sus hechos no son denunciados, quedará libre y hay muchas posibilidades de que cometa algún otro delito basándose en que los beneficios de las consecuencias son más importantes sin importar los medios que utilice para alcanzarlos, y podrían haber consecuencias mucho más graves en algunos de sus actos. No debemos dejar pasar el hecho de que aunque existe una denuncia de sus actos, podría nunca ser capturado. Después tenemos el banco. El banco, siendo el agente afectado en este caso, lo único que está en sus manos hacer es esperar que las autoridades resuelvan el caso con las evidencias que él mismo pudiera proporcionar. Cabe mencionar que los intereses del banco fueron muy violentados, ya que sus derechos ambientes acudirán a solicitar el dinero que les pertenece, y el banco, al no contar con este, entrarían en procesos de demandas y más cuestiones legales que le ocasionarían gastos y desacreditación ante las personas que estuvieron en algún momento interesados en hacer contrato con ellos. Aunque pudiéramos pensar que un banco no sufre tan grandes consecuencias ante un robo, y con el pasar de los años podría recuperarse de este desfalco y volver a sus niveles de desempeño económico sin problema. Después tenemos el orfanato. El orfanato es un agente con beneficios o perjuicios dependiendo de la decisión que los testigos tomen, ya que si no existe alguien que dé testimonio de los hechos, el orfanato quedaría con toda la libertad de utilizar ese dinero y suplir todas las necesidades que le hicieran falta, pero si los testigos deciden denunciar el caso, este dinero podría pedirse de vuelta y el orfanato regresaría a la misma situación de escasez y los niños permanecerían sin una buena atención y cuidado por la falta de recursos. Y por último tenemos a la posible víctima del atraco. La persona fallecida, la cual fue privada de su derecho a la vida y de la cual sus familiares podrían pedir justicia dado el hecho tan doloroso al cual fueron obligados a padecer sin motivo personal alguno. Tomemos en cuenta que se haga o no la denuncia, el dolor y la tristeza de la familia por la pérdida de su familiar no cambiarían mucho, pero sí podrían agregarse los sentimientos de justicia y paz al saber que el sujeto fue detenido en caso de que se denuncie el suceso por parte de los testigos. Aunque tomando en cuenta que no es 100% seguro que el ladrón sea aprendido, no tenemos una certeza de que se hará justicia para esta familia. El tercer elemento del dilema ético
es identificar las demandas morales que el agente principal puede aducir para justificar sus intereses. El agente principal dentro de este caso es el ladrón. Podemos asumir que las únicas intenciones que lo movieron a sustraer ese dinero de manera totalmente ilegal del banco eran de beneficiar al orfanato dado a sus bajos recursos para la manutención de sus niños. Podremos notar al igual cómo el ladrón es guiado únicamente por la ética consecuencialista del utilitarismo, la cual es la parte oscura del consecuencialismo a veces, ya que nos marca que un acto es correcto solo si nos proporciona más felicidad que cualquiera de las otras opciones disponibles personales. Para ser un poco más claros, esta ética nos impone la idea de que si la consecuencia es buena, aunque nuestro accionar sea malo, la conducta no será reprochable. Ahora daremos pie al siguiente tema, que es principios éticos. Los principios violados por parte de la gente serían el principio de beneficencia, ya que este principio se cumple al llevar a cabo actos que beneficien a la sociedad y definitivamente el ladrón incurrió en perjudicar al banco y a la persona asesinada. También fue violado el principio de no maleficencia, ya que con sus hechos hubo beneficios pero no evitó los daños, y este principio se cumple al no ocasionar daño a alguna persona, grupos sociales o toda una comunidad. El principio de autonomía también fue violado, puesto que este nos marca que los beneficios deben tener las posibilidades de ejercer sus derechos y por ello ser capaces de poder tomar decisiones en aquello que les va a afectar para bien o para mal. Y el ladrón no hizo su acto con total sinceridad, ya que podemos suponer que le dio el dinero al orfanato sin mencionar de dónde provenía, y de este modo lo obligó a tomarlo dado el hecho de la gran escasez que estaban sufriendo. Podríamos llegar a pensar que si el orfanato hubiese sabido que el dinero era robado, tal vez pudieran haber rechazado la ayuda para no ser tomados como cómplices o partícipes del delito. El principio de justicia se cumplió parcialmente, ya que por un lado se hizo justicia con el orfanato al darle un dinero que merece al ser una institución que solo ve por el bienestar de los menores, y al encontrarse en estas situaciones se debe suponer que nadie lo apoyaba ni lo ayudaba, pero los actos detrás de esta ayuda rompen el cumplimiento de este principio por los motivos ya mencionados anteriormente. En términos generales, se reconocen varios tipos de conflictos en situaciones dilemáticas, como lo son entre dos principios éticos. En este caso, los principios éticos que se contraponen son los de beneficencia y el de no maleficencia, explicando que el principio de beneficencia se estaba cumpliendo con la ayuda al orfanato, pero el de no maleficencia se estaba violando con los daños ocasionados al banco y a la posible persona asesinada. Entre principios y leyes, porque muchos podrían pensar que el acto al estilo Robin Hood del ladrón pudiera ser aplaudido, ya que el banco de cualquier forma cuenta con un seguro que lo ayudará a resolver el problema económico al cual fue expuesto, y al final nadie terminaría perjudicado. Al contrario, los principios de bondad del ladrón hacia el orfanato lo justificarían, pero al mencionar que hay una persona asesinada, estos pensamientos de robarle al rico para darle al pobre quedarían totalmente anulados. Y aun si no hubiera una persona herida, el robo jamás debe ser justificado por cualquiera que sea la causa, y no podemos dar ejemplo de que robar es bueno aunque sirva para hacer justicia. Las leyes son objetivas, no tienen sentimientos, y así es como debe de funcionar. Una sociedad debe crear y cumplir con sus leyes. Entre ética y ley. Este aspecto se analizaría en el momento de pensar cómo las diferentes éticas resolverían el dilema, y entonces sabríamos si hay un enfrentamiento entre la ética y la ley. Ahora bien, ¿cómo podríamos solucionar este dilema desde cada perspectiva ética? La ética consecuencialista nos dice que una acción se juzga correcta si genera el mayor bien posible, o un excedente de la cantidad de bien sobre el mal. Si la consecuencia es buena, pero mi accionar es malo, la conducta no va a ser reprochable. Basándonos en la ética del ladrón, siendo esta la ética consecuencialista, si los testigos pensaran igual, estos no denunciarían el caso, ya que el pensar en el beneficio que este hecho trajo a unos niños desamparados que solo tienen la ayuda de un orfanato, justificaría por completo los medios que se utilizaron para obtener este beneficio. Incluso justificaría la vida perdida si este fuera el caso, ya que una vida no se compara a las muchas que se perderían si el orfanato no tiene forma de sustentar las necesidades básicas de muchos niños indefensos. La ética de Kant centra el motivo de la acción moral en el concepto del deber. El deber de la ley moral es imperativo categórico, que actúa sobre las personas.
sin importar sus intereses o deseos. Su formulación de la humanidad nos dice que el hombre es un fin en sí mismo. Entonces, para Kant, denunciar estaría bien, sin importar los beneficios o consecuencias sobre el orfanato, aparte de que mataron a un hombre usándolo como un medio para robar el banco. En el caso de la ética de la virtud, Aristóteles plantea que la bondad emana simplemente al ejercer de la virtud y abstenerse de los vicios. Así que en el caso de este ladrón, el orfanato estaba vulnerable y de alguna manera no tenían dignidad humana. Por lo tanto, sus derechos humanos no estarían siendo válidos. Por consiguiente, este ladrón podía ser justificado con esta ética y los culpables serían las personas que no están haciéndose cargo de ese orfanato. Sería válido, solo si no hubiera matado. La ética de la responsabilidad movería a los testigos a denunciar el robo, ya que esta ética impulsa a las personas a accionar por sentirse obligados de responder conforme los actos lo ameriten, y en este caso, la justicia, la ley y los derechos humanos nos moverían a denunciar el hecho, ya que aunque haya habido beneficios, los delitos deben ser denunciados. En conclusión, nosotros como agentes morales decidimos basarnos en la ética de Kant para resolver este dilema ético al tomar la decisión de denunciar el robo. Incluso la ética de la responsabilidad nos puede hacer valer la decisión de denunciar el robo. Sin embargo, si el dinero le es solicitado al orfanato para devolverlo, este seguiría en las mismas condiciones. Por lo tanto, tomaríamos la iniciativa de ayudar al orfanato, divulgando por los medios de comunicación la situación en la que se encuentra para que organizaciones salgan en defensa de los niños o incluso el mismo gobierno responda por ellos. Al mismo tiempo, organizaríamos ventas de diversos tipos, rifas, colectas de despensas y otras actividades comunitarias o individuales para apoyar a los niños en el orfanato. Incluso solicitaríamos donaciones. Para reflexionar y por último, en el caso de que la persona a la que se le privó la vida fuera un familiar tuyo, ¿seguirías pensando igual? ¿O si el dueño del banco hubiera sido alguien muy cercano?